yo todavía estoy ahí y paso un tiempo y todavía estoy ahí, dele. ¿Qué podría sentir mi pareja? Hay parejas que pueden decir, pues no, maravilloso, pero hay parejas que ya empiezan como, ay, qué calor, pues está encima, ya lleva media hora encima y nada que se retira, ¿cierto? Entonces ahí ya estaríamos hablando de lo que sigue, que son las interrupciones del contacto. Antes de pasar a ese punto, hay otra pregunta. Aida, listo, súper. Muchas gracias. Ya vamos a tomar nota de tu correo. ¿Qué pasa cuando solo llegamos hasta una de las fases o componentes y no concluimos? Ahí es cuando lo nombramos las interrupciones, que ya, o los bloqueos, como lo mencionó ahorita Sofía. Entonces ya vamos a pasar a eso. Pero antes de ese punto, ¿hay algo más que de pronto quisieran saber, profundizar o que no les haya quedado claro de los puntos del ciclo de la experiencia? En la invitación en el correo, a ustedes les llegó una imagen súper bonita con el ciclo de la experiencia, ¿la vieron? Ahí está como todo descrito y para visualizar, que sea como también fácil de verla. Ahí está todo el proceso. Incluso ahí están las preguntas que nos podemos hacer. Ujú. Yo tengo una duda. Dale. Eh, no sé si, a ver, en terapia Gestalt hay varios, yo creo que varias teorías del ciclo de la experiencia. Pues la teoría es como una sola, pero hay varios ciclos, digámoslo Autores. como de esa manera, ajá, donde les añaden de pronto como ciertas características o ciertas cosas. Y tenía la duda si, pues, no sé, cuáles son como todos esos cambios que de pronto se ven en esos otros ciclos de la experiencia, porque, por ejemplo, el que, pues, de la universidad que yo tenía presente es un poco más largo, que pues donde de pronto en cada proceso va como especificando casi cada diminutamente cada paso que va a tener la persona para cumplir todo ese ciclo de la experiencia. Y hace poco me acordé de una clase de pronto para responderle, creo que se llama Evelyn, creo, si no estoy mal, que había preguntado ahorita, pues a mí me habían enseñado que en la parte superior es como el área del pensamiento, que es donde está la zona interna y la zona intermedia del ciclo de la experiencia, donde se encuentra pues el primer estado de reposo, la sensación, la energetización y el Acción, darse cuenta. contacto, es zona Ujú. externa. Eso. Entre esas dos, entre zona interna y zona intermedia o zona de fantasía, es como toda la parte del pensamiento. Y ya la zona externa y de continuo de conciencia, que yo creo que eso hablan de otro ciclo de la experiencia, por eso les preguntaba, está como ya toda la parte de la acción, que se llama como la zona activa. Y la parte de arriba es la zona superior pasiva. Pues desde ahí es como... Evidentemente, estás hablando como desde otros autores. En este momento nosotros nos basamos en el de Zinker, que es el más corto, es el más específico Básico. y es como el que se maneja más para las intervenciones clínicas individuales o grupales. Porque el otro, como tú dices, tiene como muchas fases. Entonces, este es el que manejamos por lo menos en el Centro Gestáltico de Medellín, es como en el que más nos enfocamos. Y hablando de las zonas, creería yo que tienes razón, pues designarlas de esa manera, pero ya sería otra temática, ¿No? ¿cierto? Entonces, nos has dado una súper buena idea para una próxima semana de la Gestalt. Lo tendremos ahí en cuenta porque Sí. también es un tema muy interesante. Lo que pasa es que cuando tú lo nombras, tal vez para las personas que apenas se están acercando a la Gestalt y apenas pues están conociendo un poquito del ciclo de la experiencia, puede ser complejo. Entonces vamos a manejar este, pero sí tienes razón, son otros autores, lo desglosan un poquito más y sirve, pues igual sigue siendo muy útil. Conocerlo, manejarlo para las intervenciones o para pues nuestro propio conocimiento. O sea que no hay como ningún inconveniente en utilizar entre esta y esta, pues básicamente se está haciendo lo mismo. Sí, de hecho ellos también añaden algunos interruptores más que este,
pero básicamente es el mismo ciclo. Ah, ok, gracias. Yo lo que creería, Johnny, es darle como una prioridad a uno de los ciclos, con el que tú te sientas como mucho mejor en trabajar, ¿no? Para de ahí poder enfatizar. Yo creería que va más como desde esa línea. Gracias. Con gusto. Listo, ahí Daniel nos acaba de enviar la imagen, muchas gracias Daniel, súper, para que todos la tengamos ahí y aparecen las preguntas para que entonces si quieren las observen, está ahí en el chat, listo. Bueno, y ahora hablando de las interrupciones, que entonces lo nombraríamos como un ciclo de la experiencia patológico o poco sano o dañino, pues como ponerle un nombre, dejémoslo, con poco sano, y es cuando ocurren cierto tipo de desequilibrios al punto que el individuo a veces ni siquiera sabe reconocer cuáles son las sensaciones que emergen, o si las reconoce, no tiene la habilidad o las facultades o como la voluntad para ir y tener el contacto que se requiere del ambiente. Porque nosotros no somos seres aislados e individuales, siempre estamos en un contexto, siempre estamos en un campo donde necesitamos del entorno para coger lo que necesitamos de ese entorno y poder satisfacer. Y de igual manera, pues el entorno con nosotros. ¿A quién le llamamos entorno? Puede ser muy amplio. El trabajo, la pareja, o todo eso combinado, las relaciones familiares, bueno, así lo podemos nombrar. Eh, en algunos momentos también hay personas que se interrumpen entonces, desde no saber discriminar cuál es la sensación que aparece, perdón, o hasta no poder discriminar cuando está siendo satisfecho por la sensación. Entonces, por ejemplo, en una persona que no se sienta satisfecha, ¿cómo podríamos nombrarle? En este momento se me acaba de ocurrir una persona que tenga dificultades con el alcohol, que todo el tiempo está consumiendo alcohol, que no tiene medidas para retirarse, sino que todo el tiempo está dándole al alcohol. Entonces se mantiene y no se retira, que era como más o menos el ejercicio que ahorita les estábamos proponiendo, de masticar, masticar, dejar ahí reteniendo y no tragar, es decir, no concluir la experiencia. Eso para un alimento, pero en definitiva hay personas que se quedan pues como en un contacto que puede ser dañino o no, pero se mantienen en el contacto y no cierran el ciclo y siempre se quedan allí. Yo creo que es fácil identificar una de esas personas y qué rico que también en esta oportunidad también nos empecemos a evaluar. Personas que de pronto no terminan una relación, que siguen, o aunque ya terminaron, siguen como viviendo del recuerdo de esa relación, de esa experiencia, viviendo con esa ausencia, más o menos pues como así. Entonces, hay muchos tipos de interruptores. Hoy no vamos a nombrar específicamente uno por uno, pues por el tiempo y porque no es completamente el objetivo de esta temática, sino más bien conocer sobre el ciclo. ¿Qué pasa cuando un interruptor aparece? Entonces no hay una satisfacción genuina de la necesidad y por ende siempre van a haber necesidades inconclusas o lo que nosotros nombraríamos como ciclos gestálticos inconclusos o gestalt inconclusos, como para dejarlo ahí. Entonces, hay momentos, recuerden que el segundo punto era sensación. Antes de la sensación puede aparecer una interrupción y es que no se percate de que pasa algo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. A mí a veces me pasa mucho que estoy tan entretenida en algo que no me doy cuenta que tengo una sensación de ir al baño, sino que la doy como por obvia, la omito y me centro en algo, en otra cosa, ¿cierto? Eso para algo fisiológico, pero hay personas que de pronto tienen una sensación que no le dan lugar y lo que necesitaban era ir al médico, hacer un chequeo, bueno, o cosas pues como más patológicas, más graves. Después de la Karin, sensación, sí. qué pena. Yo quiero ahí como contar una experiencia y eso, por ejemplo, a mí me pasaba
y era que en la sensación yo sabía que me estaba pasando algo, sin embargo no me daba cuenta de qué era, y lo que hacía era ocuparme y eh, arreglar casa, o sea, llenarme de muchas tareas, muchas tareas. Y ya luego en todo este tema de sanación, de mirar hacia adentro, me di cuenta que no quería contactar era con la tristeza y lo que hacía era llenarme de un montón de cosas para no contactarme con eso. Entonces ahí fue... Ujú. Ujú. Sí, a Camila Lopera, sí. Ella nos pregunta que si esos desequilibrios se pueden entender como mecanismos de defensa. Bueno, el término mecanismos de defensa es más desde una mirada como psicoanalítica, aunque también se le nombra así. Nosotros lo podríamos nombrar como mecanismos neuróticos, solo que no nos queremos meter todavía pues como con ese término, porque como les decíamos, no es como el fin último hablar de la neurosis pues en este espacio, pero sí se pueden considerar de esa manera. Bueno, entonces, antes de la sensación puede haber esa interrupción. ¿Qué sigue después de la sensación? Nos decía Vivi que el darse cuenta, ¿cierto? Antes del darse cuenta también puede haber otra interrupción, que sería cuando yo responsabilizo al ambiente por algo que se genera en mí. Yo pongo en el entorno algo que es mío. Yo en estos días le contaba a Vivi algo que a mí me parece súper gracioso, y es que yo tengo una conocida, una señora, ella tiene 50 y algo de años y yo paso mucho tiempo con ella. Y ella a veces le dice a los hijos como, ves que Sara quiere un perro de comida y yo no le he dicho nada. Entonces es súper charro porque ella no se responsabiliza de que es su hambre, de que es su necesidad, y casi siempre pues me mete a mí. O ella tiene una nuera y tiene un nieto y le escribe por él, pues le habla por el WhatsApp y le dice, es que Sara quiere ver una foto del bebé. Y yo estoy quieta, yo estoy callada, ¿cierto? Entonces ahí es como muy evidente esa responsabilización al entorno, pero podemos también verlo muy camuflado o muy manipulador en otras personas. Por ejemplo, cuando una persona tiende a decir que genera compras compulsivas, no porque ella tenga necesidad de comprar o ganas de comprar, sino porque es que hay muchos descuentos, entonces hay que aprovechar, ¿cierto? Y no se contiene, y lo que no sabe es diferenciar qué sensación está ahí apareciendo, que el impulso inmediato es comprar, ¿cierto? Entonces vamos a ir como evaluando, mirando, tal vez con cuál nos identificamos, o si ya son psicólogos o en proceso pues como de formación, si ya están teniendo experiencias individuales o grupales, qué puede estar pasando con esas personas o grupos. Antes de la energetización también puede pasar una interrupción, y es cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una sensación de tristeza, nos damos cuenta que queremos llorar, pero no nos energetizamos porque pensamos que llorar es de débiles y cómo nos van a ver llorando. Es que a mí me han enseñado que uno los trapitos sucios los lava en casa y es mejor llorar en la casa que llorar delante de X o Y persona, ¿cierto? Entonces ahí también hay como un atasco para no expresar genuinamente lo que estamos viviendo, y la energía o impide como el desarrollo de la energía o de la expresión propia y genuina. Al contrario, nos estamos como poniendo máscaras, entonces me hago la fuerte, la que no voy a llorar porque no lo necesito, no quiero hacerlo, mientras que mis sensaciones me están indicando todo lo contrario. ¿Listo? Antes de la acción también puede haber otro factor pues como, y es cuando de pronto nos sustituimos a nosotros mismos por el ambiente. Entonces yo quiero hacer algo, pero no lo hago, sino que me lo hago a mí. Eso suena muy charro, ¿no? Por ejemplo, estoy discutiendo con mi esposo, pero en lugar de discutir directamente con él, aguanto hambre para que vea que tenga mucha rabia. Entonces, ¿quién se está afectando? Yo, porque no estoy comiendo, es decir, me lo devuelvo. O no sé si en los casos de las personas pues que se cortan, también pueda aplicar. Tengo una sensación, tengo algo que me está incomodando, hay una energía, pero no la direcciono para una acción, sino que me lo hago a mí misma.
Vivi, vas leyendo, porfa. Sí, Sari, mira, Antes del contacto también puede haber otro, que es cuando en lugar de contactarnos con el entorno que necesitamos, movilizamos la energía, nos contactamos, pero con lo que no se necesita, es decir, nos desviamos o evitamos ese contacto. Esa podría ser, por ejemplo, cuando hay una persona muy molesta, pero no habla directamente con el que está molesta, sino que habla con otro. Esto va cargado de mucha frustración porque siempre está tratando como de generar ese contacto, pero no lo logra, sino que usa diferentes métodos, herramientas, diferentes objetos de satisfacción, pero no el que necesita. Y por último, ya hablamos entonces de las personas que no se retiran, es decir, llegan al contacto, no se retiran, sino que se quedan y se quedan y se quedan. Los ejemplos que yo les acabo de dar son ejemplos muy superficiales que pasan en el día a día, pero cuando hablamos, por ejemplo, de patologías o de situaciones pues como más problemáticas, también lo podemos analizar bajo este ciclo. Por ejemplo, una persona que sufra de un trastorno de alimentación, ¿ustedes dónde creen que se atascó en el ciclo? Pensemos en eso. De pronto una persona que o come mucho o vomita. No sé, a mí me parecería que posiblemente sería en la sensación. Yo creo que es en la retirada, porque vive todo eso, ya vive el reposo, la sensación, el darse cuenta, todo, pero no es capaz de retirarse de ese ciclo que vive todo el tiempo, de comer, después vomitar, sentirse culpable. Es decir, yo creo que se da cuenta de todo eso, pero al final nunca es capaz de retirarse de esa acción que está cometiendo. Uh-huh. Sari, Johnny, ¿por qué dices que de la sensación? Pues me parecería que aparece como un bloqueo iniciando el ciclo de la experiencia, porque yo diría que desde el inicio empieza a afectar. Eh, Digámoslo, pues yo lo estaba viendo como la sensación, ¿por qué? Por el hecho de pronto de tener como la sensación de sentir hambre o no sentirla. Pues ahí yo creo que estaríamos hablando de dos cosas, como lo que ustedes estaban diciendo. Si la persona come por gula hasta vomitar o realmente no come realmente. Ok, Ahí en esa etapa de la sensación posiblemente pueda aparecer algún bloqueo que no le permita como no sé, pues no tengo como las palabras de cómo explicárselo, pero pues a mí me parecería que sí, iniciando el ciclo, la experiencia puede aparecer ese bueno, efecto. yo creo que tienes razón e Isabel también. Lo que pasa es que depende de cuál sea la necesidad del entorno. Si la necesidad del entorno es yo satisfacer mi hambre y como y como y como y no me retiro, Isabel tiene toda la razón. Pero la necesidad, si la necesidad del entorno es que hay una emoción que no la sé tramitar y la trabajo es a través de la comida, entonces ahí sí sería a partir de la sensación. ¿Cierto? Entonces, por eso es importante el análisis individual y grupal, caso a caso, teniendo más información, ¿cierto? Pero miren que de una sola propuesta pudieron haber salido dos e incluso tres. Eh, Sari, sí, incluso hay varios que, por ejemplo, Mafe Rojas dice que en la acción, ajá. eh, Lady Patricia dice que sí en el contacto y María Camila en la energetización. Porque también puede ser una proyección, claro. E incluso podría ser una introyección, la introyección de que yo tengo que tener cierto tipo de cuerpo, cierto tipo pues como de figura y por eso me quedo allí. Yo no les dije las interrupciones como desde el ciclo, sino desde los ejemplos, perdón, no les dije las interrupciones desde los nombres, pues como me lo están nombrando acá, sino desde ejemplos para que fuera de más fácil comprensión. Pero si ustedes quieren que se los dé por nombres, quedaría mejor para ustedes. Ay, sí, por Las favor. enseñan. Sí, está bien. Listo, entonces Sari, voy a escribir. bueno, igual para que lo tengas en cuenta, acá hay dos buenas preguntas también, listo, Dale, después de eso. las puedes ir nombrando mientras que yo escribo. Listo, por ejemplo, Mafe Rojas dice, un ejemplo del darse cuenta erróneo puede ser cuando un violador dice que la culpa es de la mujer
que iba vestida de manera inapropiada? Repetime que me dio risa porque pensé en la canción y no me Dale, concentré, qué pena. dale, dale. Dice así, vea. Un ejemplo del darse cuenta erróneo puede ser cuando un violador dice que la culpa es de la mujer que iba vestida de manera inapropiada. Bueno, ese no sería un darse cuenta, porque recuerden que el darse cuenta es comprender qué está pasando. El violador diría, tengo una sensación de querer, pues de ganas, y el darme cuenta es quiero violar, ¿cierto? Ahí lo que sería una introyección porque pensaría que las mujeres se tienen que vestir de cierta forma, si lo vemos desde ese ciclo. ¿Sí me hago entender? Porque no es que el darse cuenta sea como justificar mi acción, no, el darse cuenta hace más de comprender qué está pasando, de esa sensación que emerge y que está evocando que yo haga o que pase. Ahora, cuando yo digo es que ella se debería de estar vistiendo así para que a mí no me den ganas, entonces ya estoy hablando desde una introyección. Hagan de cuenta que la introyección sería más como eh, la tradición, lo que nos enseñan, lo que nos tragamos y no masticamos, sino que nos lo tragamos entero. Cuando nos dicen es que los hombres no lloran, es que las mujeres solamente son para cocinar, como todo ese tipo de cosas, o cuando nos han dicho usted tiene que ser profesional para ser alguien en la vida, como todas esos mandatos hacen parte de la introyección y este podría ser uno. No sé si así queda claro o si alguien tenga otra idea para que construyamos conocimiento. Listo, ahí se los envié. ¿Qué pasa cuando el ciclo de la experiencia es interrumpido por un tercero y no se completa? Eh, no, ¿me cuentas, porfa, por qué se te ocurrió esa pregunta? Sí, mira, lo que pasa es que ahorita cuando tú hablabas, por ejemplo, tú diste el ejemplo de la migraña que te da Sí. cuando algo te molesta y no puedes hablarlo con la persona indicada, con la persona que te genera esa inconformidad, esa molestia. Pero, ¿qué pasa cuando se puede emanar desde la Gestalt cuando eso ya no depende de mí, sino depende de la otra persona, pero en esa persona definitivamente no se puede hacer nada, no se puede hablar, no se dialogar el tema, sencillamente no puede. Y por ese mismo motivo yo interrumpo mi ciclo de experiencia. Ahí es cuando yo también digo, ahí es donde viene la satisfacción y viene el inconveniente, digamos, físico, para la persona que lo está viendo. Pero entonces pasa o cómo maneja cuando esto ocurre y ya no depende de nosotros. Listo. Se escuchó muy entrecortada, entonces voy a ver si te entendí completamente. Y es que siempre va a depender de mí. Así la otra persona no quiere hablar, yo soy la que me genero a mí misma la migraña porque no lo puedo tramitar. Ahora, si ella no quiere hablar, yo buscaré otro recurso para arreglar como la diferencia. Y uno de esos recursos puede ser, pues hay técnicas en la terapia Gestalt que nos pueden funcionar, si me estás preguntando propiamente por eso. Por ejemplo, una silla vacía, por ejemplo, hacer a través pues como de una carta y ya soltar todo lo que yo tengo ahí sin necesidad de que me dé la migraña, ¿cierto? Pero siempre va a depender de mí porque soy yo la que me genero las sensaciones. No es que ella no me habla o él no me habla y yo me enojo por eso, no. Yo soy quien me enojo, yo soy la que decido, yo soy la que me genero el enojo por la situación. No sé, Vivi, ahí que me pueda... Sí, sí, está muy bien, Sari, así. Listo. Es más el tema de irnos a responsabilizar, ¿cierto? Y
de las cosas que nos invita a la Gestalt es eso, o sea, nosotros mismos pararnos en nuestros propios pies y a revisar realmente eso que está allá afuera, yo estoy decidiendo hacer qué con eso, ¿cierto? Entonces, como decía Sara, una de las técnicas posiblemente puede ser que hacer una carta y sacar todo eso que tú tienes que decir y ella no la quiere, pero simbólicamente tú sabes que se la estás entregando y que estás sacando todo eso. ¿Para qué? Para soltar aquello que definitivamente tú ya no quieres tener y no te hace bien. Listo, entonces vamos cerrando este conversatorio. De pronto les surge Sari, alguna otra pregunta. espérame, yo te voy a leer la segunda que te había dicho ahorita para que no vamos a dejar a María Camila correr así con la incógnita. Mira, ella dice esto. Si en esta parte del darse cuenta yo no me conecto con la sensación, es decir, me duele el estómago, yo creo que es hambre, pero en realidad es otra cosa diferente. Pero yo voy y como algo y cierro la Gestalt de esta forma. ¿Qué pasaría? El ciclo se repite, la sensación la sigo teniendo y hasta que no me dé cuenta en realidad lo que necesito, no cierro ese ciclo del todo. 5 para ella. Así es, así es. Exactamente eso pasa. Puede repetirse, puede no, se va a repetir porque no lo has concluido, lo que hiciste fue como amortiguar o como lo que ahorita decíamos, como movilizar la energía, pero no para el entorno que necesitas, sino para otra cosa. La movilizaste, pero para otra cosa. Ahí es cuando yo les contaba que genera frustración. ¿Por qué? Pero este dolor de estómago todavía sigue y yo ya comí y ya me cateé y ya almorcé y sigue pues como la sensación o sigue como esa cosa maluca y no le estoy dando nombre. Entonces sí, se tiende a repetir porque no lo estamos dando lugar pues a donde se origina. Y también puede estar hablando ahí de lo que nombrábamos como proyección, responsabilizando al otro de lo que se origina en mí. O dirigiendo toda esa energía a un ambiente equivocado, que ya sería entonces la deflexión, que ya la habíamos hablado. Ay, sí, ahí Johnny nos envió un cuento que es muy bueno para que también lo tengan en cuenta. En las personas que tienen esquizofrenia, ¿cómo sería este ciclo de la experiencia? Complicado, porque estamos partiendo de que no están en el aquí, en el ahora, no están pues como desde la realidad, sino desde otras realidades. Hay algo que me parece importante puntuar y es que la Gestalt no ve a las personas desde la enfermedad, sino, o sea, no es que sea esquizofrénico, es que está atravesando por una experiencia de esquizofrenia. Puede hallar en algún momento, no sé cómo nombrarlo, como la sensatez, la luz, el estar, pues como en el Como sus presente. recursos, ¿no? Algo así. Puede despertar también sus recursos, pero mientras que esté en un episodio psicótico, eh, pues Es que sí. pueden haber ciclos, pero puede que no reconozca cuál es la sensación, puede que la energetización también no dé pie al contacto, bueno, puede que se mantenga, o sea, pueden pasar muchas cosas, pero partiendo pues desde ahí, que no está con todos sus recursos pues como potencializados o con toda eh, como la experiencia de sí, puede que esté en otro, ¿cierto? Entonces, aunque se den ciclos, por ejemplo, los biológicos, hay otros que no se puede. Muy bien, miren. Entonces, los darse cuenta puede ser erróneos porque puede generar alucinaciones, imaginarios, la acción que realiza no puede estar, no siempre está centrada en esta realidad, sino que es una realidad creada. El entorno puede ser amenazante para él, pues como en su imaginario y en realidad no lo es.
Entonces, podríamos llamarlo como un ciclo dañino, pues como por darle un nombre. Desde la terapia Gestalt, bueno, esa es una pregunta que también nosotras nos hemos hecho. Lo que pasa es que hay de pronto en el ambiente como la sensación de que la Gestalt o la humanista no trabaja con ese tipo como de diagnósticos. En realidad sí, porque lo que nosotros hemos estudiado, nos hemos dado cuenta pues a través del aprendizaje, es que la posibilidad terapéutica le da como una base sólida al consultante donde ahí pueda agarrarse pues a la realidad y además generar un espacio donde sea sano, un espacio donde le permita la expresión segura y que además podemos usar otros terceros como aliados, los fármacos, un grupo pues como de estudio de caso clínico, algo de supervisión, terapia grupal, o sea, nos podemos como valer de otras herramientas desde la Gestalt también para poder intervenir este tipo de casos, sea esquizofrenia, sea depresión, situaciones de trauma, pues como todos estos tipos de diagnósticos que ya son más desde la patología. La última preguntita. Sí. Qué pena, no sé si está muy fuera del caso, pero se me generó ahí recordando como algunos temas y no sé si un bloqueo en el ciclo de la experiencia posteriormente se pueda llamar como, no sé si estoy hablando de otra teoría realmente, pues realmente no recuerdo, como asunto inconcluso o asunto pendiente. Pues no sé si eso quede ahí en esos ciclos de la experiencia donde la persona nuevamente en otra experiencia intente resolverlo. Johnny, no se te escuchó bien. No sé si le escuchó bien y fue mi internet. No, yo tampoco lo escuché bien. Ah, listo. Bueno, Solamente escuché ¿me hasta escuchan bien? ciclo inconcluso. ¿Me escuchan bien? Sí, dale. Ya, perfecto, listo. Tenía la duda, pues no sé si estaba muy por fuera de este tema, pues como que se vaya para otros, no sé, para otros autores de pronto, pero se me ocurrió que si en un ciclo de la experiencia donde hay un bloqueo, esto posteriormente ya se le pueda nombrar como un asunto pendiente o un asunto inconcluso y que después de pronto la persona con otra nueva experiencia intente como resolverlo para llegar a ese estado nuevo de reposo, pero no sé si estoy como confundiendo teorías o qué. No, no lo estás confundiendo, estás bien. ¿Nos Ujú. puedes dar un ejemplo? ¿Se te ocurre alguno o te doy uno mío? Mejor uno tuyo. Bueno, Johnny, mejor. Por ejemplo, em, un abandono del padre en las etapas iniciales de la infancia. El padre se fue y los dejó. Entonces, hay un ciclo inconcluso más amplio de la relación paterna. Pero entonces esta chica que el papá la abandonó tiende a tener relaciones conflictivas con hombres posteriores, relaciones que se acaban, que abandona, que no, no tienen como continuidad. Entonces podría hablarse de un ciclo inconcluso que primero se tuvo que haber resuelto con su padre, con la figura paterna o la figura masculina, para poder tener posteriores relaciones saludables con hombres. Se me acaba de ocurrir, Estuvo cortico. perfecto, No muchas sé gracias. si no sé si a Vivi se le ocurre otro. No, así está perfecto. Listo. Vamos, igual vamos cerrando, que ya nos estamos pasando. ¿Alguna pregunta que tengan sobre el ciclo de la ¿Algún comentario experiencia? final sobre
sobre el ciclo, miren, hay algo muy particular en Gestalt y que a mí me gusta mucho y es que no sé si se acaban de dar cuenta, pero se conectan muchos conceptos, no es como algo aislado, sino que tiene que ver con muchos conceptos y con muchas formas. Entonces, bueno, en este momento ya no hay más espacio para conversatorios, pero sí todavía hay cupos disponibles para talleres. Y los talleres son algo así más vivenciales como lo que hicimos al inicio, donde a través de una experiencia podemos aprender, pues como movilizarnos en cuanto a la temática que vayan a manejar. Entonces, ahí nos dejaron la página de Centro Gestáltico para que ingresen, observen cuáles son entonces esos talleres que aún hay disponibilidad de cupo y se inscriban. Realmente están económicos y sé que pues como que las temáticas que se van a manejar están muy, muy buenas de verdad. Entonces los invitamos a que participen por allí y todo el tiempo en las redes del Centro Gestáltico también hay temáticas que están desarrollando los martes y los jueves, donde puedan entonces ustedes pues como ingresar y participar desde meditaciones hasta temáticas pues teóricas como estas y bueno, lo que ustedes necesiten. De verdad esperamos que haya sido una buena introducción y un abrebocas para lo que es el ciclo de la experiencia, porque realmente pues no lo podíamos abarcar en 1 hora y media, pero que haya sido de aprendizaje para ustedes. Que les haya resonado algo, que se hayan dado cuenta de algo, sería pues súper maravilloso también. Gracias por estar acá, por haberse permitido también este espacio de conversar y bueno, por estar. Muchas, muchas gracias. Ahí en el chat el Centro Gestáltico les está enviando entonces las redes para que estén mirando. Y bueno, si hay algún comentario específico que nos quieran regalar